Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Como cada mañana les saluda Elías Hernández, conectándonos a esta hora a través del Estado de Aragua con clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que tienen disponible nuestra aplicación para iOS o Android y también nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para llevar a donde quiera que se encuentren esta y todas las conversaciones que hemos tenido acá en Puntos de Vista. Hoy con Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Eliezer. Muchas gracias a ti. Gracias al canal I por tenerme de nuevo y buen día para todos. Queremos iniciar con el tema económico que está atravesando Venezuela y que sin duda alguna afecta la política de nuestro país, porque en días recientes esta situación de Chevron, además de lo que ha sido esta sanción para Venezuela, también nos recorta un poco lo que se venía recuperando, que es la economía de nuestro país. Qué bueno que introduces ese tema, porque a los venezolanos, desde cuando estamos en la escuela, niños, se nos enseña a amar el país, se nos enseña la importancia de la soberanía nacional, es decir, que podamos tomar nuestras propias decisiones los venezolanos, independientemente de la diversidad de los venezolanos, si somos trabajadores o somos empresarios, si somos simpatizantes de un partido o de otro, si somos feligreses de una iglesia o de otra, independientemente de esa diversidad, siempre se nos ha enseñado a amar a la patria, a Venezuela. Y dentro de ello se nos enseña el concepto de soberanía, la autodeterminación. Y aquí es donde tiene tanta importancia tu pregunta. ¿Cómo puede un país tomar sus propias decisiones si ese país no puede vender sus productos? Si un país que produce petróleo y gas, como es el caso de Venezuela, que producimos otras cosas en mucha menor escala, pero si no podemos vender nuestro petróleo, si no podemos vender nuestro gas, si no nos entran divisas, ingresos con los que podamos surtirnos de cualquier necesidad, ¿qué decisiones podemos tomar? Eso es como una familia a lo mejor quiere comprarse una nevera o quiere comprarse un televisor o quiere comprarle un carrito a la hija para que vaya a la universidad o quiere ir de vacaciones, pero si no tiene ingresos, ¿cómo hace eso? Así que yo quiero aprovechar este tema para hacer un llamado a todos los televidentes, para que levantemos la bandera de la soberanía nacional. El país tiene derecho a comerciar sus productos. El ejercicio del libre comercio, la libertad de comercio, es un derecho humano. Y yo he llamado la atención para que veamos la gravedad del bloqueo, para que veamos la gravedad de esta situación que forma parte del debate político, pero pongámoslo en términos históricos del interés nacional. ¿Qué le pasaría a los argentinos, por ejemplo, o a los chilenos, Eliezer, si se pusiesen de acuerdo 10, 15, 20 países para no comprar vinos chilenos ni vinos argentinos? ¿Qué le pasaría a los colombianos si hubiese una conspiración internacional para no comprarle el café? ¿Qué le pasaría a los japoneses, un país tan desarrollado, si de repente 30, 20 países se pusieran de acuerdo para no comprar Toyota, Mitsubishi, Honda, ningún automóvil japonés? Entonces esos países estarían asfixiados, no tendrían ingresos y se hundirían, es decir, no podrían cumplir con una aspiración tan elemental como es el desarrollo económico, el desarrollo humano. Así que yo llamo la atención sobre este hecho y los venezolanos que hemos levantado la voz contra el bloqueo, que hemos levantado la voz contra esa agresión que es impedirnos el derecho al libre comercio, que por cierto, bueno, ahora hablo de eso, pero los venezolanos que hemos levantado la voz no somos suficientes todavía. Yo quiero pedirle, con todo respeto, a quienes creen que protestar el bloqueo es una posición política interna, es una posición de soluciones para Venezuela, o es una posición de quienes, por ejemplo, defienden el gobierno, o es una posición de quienes están contra el partido de María Corina Machado, por ejemplo. Yo quiero decirles que eso no tiene nada que ver con política interna, es el interés nacional. Y da muchísima pena, da muchísimo dolor ver a venezolanos pegándole a su familia, pidiendo bloqueo y pidiendo sanciones. Así que es hora de que estas protestas que hemos hecho contra la agresión del bloqueo económico, es hora que eso lo aclaremos y se convierta en el interés nacional, se convierta en una voz de todos los venezolanos, porque eso nos perjudica a todos. Todos queremos
mejoras en los salarios. ¿Y cómo hacerse partícipe de esto? Y lo digo porque hay un proceso electoral en puertas en el próximo mes de mayo, 25 de mayo, y a estas alturas ni Soluciones para Venezuela ni los partidos de oposición han presentado quiénes son sus candidatos. Pues, bueno, ahí metemos otro tema. Iba a decir, por ejemplo, que todos queremos aumentos de salario, todos queremos mejora. Ahora, y es justo que lo reclamemos, es necesario reclamarlo. Pero la gente racional, con los pies sobre la tierra, se pregunta, bueno, ¿y con qué? O sea, ¿con qué? Porque si no hay ingresos, ¿con qué lo hacemos? ¿No? ¿Y a través de quién? Porque ¿quiénes van a ser esos voceros de las personas que necesitan ser escuchadas? Bueno, nosotros en Soluciones para Venezuela hemos decidido, como siempre, participar. Nosotros creemos, Eliezer, en la participación, es decir, en involucrarnos, en incidir, en tratar de influir. Si usted es un ciudadano, usted tiene derecho a reclamar agua, usted tiene derecho a reclamar salario, o usted tiene derecho a proponer un proyecto que usted cree que es bueno para su comunidad. Usted tiene derecho a que sus ideas no mueran o no se queden en su cabeza, sino que las comparta con los demás. Así que llegar a los sitios donde se toman decisiones, llegar a una Cámara Municipal, llegar a un Consejo Legislativo, llegar a una alcaldía, llegar a la Asamblea Nacional, donde se discuten los asuntos públicos, los que nos afectan a todos, es un aporte. Así que Soluciones va a participar, vamos a presentar candidatos para los consejos legislativos, los que eran antes las asambleas legislativas. Vamos a presentar candidatos a gobernadores, vamos a presentar candidatos a la Asamblea Nacional. Pero aquí cuando Eliezer me pregunta, y es una gran pregunta, que cuáles son nuestros candidatos, yo quiero aclarar que nosotros no hemos hecho todavía, como veo que otros lo han hecho, están en su derecho, no hemos hecho ruedas de prensa ni actos presentando candidatos, porque nosotros estamos agotando todos los esfuerzos posibles para presentar candidatos unitarios, es decir, candidatos que puedan recibir apoyos de diferentes sectores, que representen a sectores más amplios, no solamente al partido. Hay directivos de Soluciones para Venezuela, se lo han ganado, que nosotros, muy humildemente, pero con todo cariño, los vamos a presentar como candidatos. Uno de ellos es Claudio Fermín. Pero uno de ellos, Dios mediante, seré yo. Pero nosotros no vamos a ser los únicos. Nosotros vamos a presentar de candidatos a dirigentes sindicales que no son de Soluciones para Venezuela. Vamos a presentar de candidatos a transportistas que representan a centenares, a miles de autobuseros, de camioneteros, de yiceros, no son de Soluciones para Venezuela. Vamos a presentar de candidatos a agricultores y a pescadores, a cañicultores, que no son de Soluciones para Venezuela. Pero ¿cuál es la experiencia política que tienen estas personas? Y lo digo porque quizás es muy bueno la inclusión y tener caras nuevas, pero es necesario alguien que sepa de política. Sí. Claudio Fermín es una persona que por años y por tradición sabe mucho de política. Y recuerdo la última vez que estuvo sentado acá que me dijo 10 minutos antes, no sé si iba a ser candidato, y al salir de acá se presentó como candidato a las elecciones del 28 de julio. Son estrategias políticas válidas, pero lo conversamos a regreso de la pausa. Seguro. Con nosotros Claudio Fermín, seguro. él es presidente de Soluciones para Venezuela, ya venimos con más. Bien, de vuelta con más de Puntos de Vista. Claudio Fermín con nosotros, presidente de Soluciones para Venezuela. Hablamos de la experiencia política para obtener esos cargos que serán electos el próximo 25 de mayo. Sí, conocer la materia en la que uno se va a involucrar es fundamental. Usted puede tener muy buena voluntad, mucha disposición, pero ¿cuántos años de experiencia para estar de camarógrafo, para conocer cómo lograr el enfoque, qué pasa con la iluminación, qué pasa con el sonido, cómo funciona la propia máquina que se está operando? No cualquiera puede ser camarógrafo. ¿Cuántos años de experiencia para ser un comunicador, un entrevistador? ¿Acaso que cualquier pregunta tiene la misma importancia, cualquier manera de plantear tiene la misma incidencia? Entonces, la política también requiere de experiencia, conocer los procedimientos, conocer las leyes, tener un espíritu de entendimiento, de convivencia, porque si una gente lo que es un carrito chocón, si una persona lo que hace es que tiene por dentro una carga de agresión y con todo el mundo pelea, ¿cómo puede llegar a acuerdos? Es decir, no tiene la actitud para eso. Así que la experiencia política, el conocimiento de los procedimientos, de las instituciones, el conocimiento del país. ¿Cómo puede usted decir que usted conoce los problemas de los agricultores? Bueno, si a duras penas ve la diferencia entre una vaca y un ratón. Estoy hablando en términos de caricatura, ¿no? Entonces la experiencia política es fundamental, pero quiero llamar la atención. También es fundamental representar intereses concretos. Un agricultor, como antes dije, un transportista,
o un dirigente sindical, alguien que defiende el salario, la estabilidad, a lo mejor no tiene ninguna experiencia política, a lo mejor no pertenece a ningún partido, pero representa un interés, Eliezer. Entonces, en la experiencia política o en la política tenemos que mezclar a quienes pueden aportar ideas, proyectos, profesionales, gerentes, que no tienen por qué ser políticos militantes. Tenemos que incluir a políticos que representan comunidades políticas que luchan con pasión por sus ideas. Y tenemos que incluir también al ciudadano que representa un interés. Y allí es donde yo como venezolano, y como activista, por supuesto, pero como venezolano, yo aspiro a una Asamblea Nacional plural. No solo donde estemos varias tendencias políticas para poder representar al país, porque si no lo que representamos es un partido, por muy venezolano que sea. Entonces yo aspiro a una asamblea plural no solo en cuanto a diversidad de partidos, sino aspiro a una asamblea plural en la que también estén representados, además de nosotros los políticos, estén representados, como antes dije, los deportistas, los transportistas, los comerciantes, los pescadores. Ese paso, eso que se llama a veces de manera vaga la sociedad civil, para irle poniendo rostro a la sociedad civil. Ese paso hay que darlo. Nosotros en Soluciones para Venezuela vamos a llevar esos planteamientos, espero que también otros, y todavía no hemos dado a conocer, subrayo, nuestros candidatos, porque seguimos hablando de unidad, de entendimiento, y como no hay tantas plazas, entonces ponerse de acuerdo entre 3, 4, 5 organizaciones, 2 sindicatos, 4 gremios. Bueno, vamos a ir primero a los acuerdos y después a las candidaturas. Hay, las que menos hay son las de gobernadores, que son 24, y precisamente por ahí le iba a preguntar. Sí. La número 24, Guayana Esequiba, ¿van a presentar candidatos en esta este nuevo estado que ha planteado el gobierno venezolano? Las instituciones públicas o el gobierno están instrumentando la organización de las elecciones. Pero yo quiero recordar que ese es un mandato que dimos nosotros los venezolanos. En un referéndum sobre el Esequibo, nosotros los venezolanos aprobamos que se eligiese un gobernador. Así que es un sentimiento nacional que adoptemos diversas estrategias, la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966, las vías pacíficas, como se convino en el Acuerdo de Argyle, allá en San Vicente y las Granadinas, hace poco, que fue un acuerdo que Venezuela suscribió y lo ha cumplido, de buscar vías pacíficas, de defender el Acuerdo de Ginebra, pero también de hacerle sentir a los pobladores del Esequibo que tienen derechos electivos, que tienen derechos de hacerse representar. Así que vamos a esas elecciones, es una experiencia inédita, nunca antes lo habíamos hecho. La gente está extrañada, no saben todavía cómo será, el Consejo Nacional Electoral ya informará sobre los centros de votación, pero lo más importante es que estos son pasos firmes, algunos los considerarán simbólicos, pero son pasos reales para que Venezuela no baje su voz. Venezuela tiene que defender el Esequibo porque recuerdo esto, no es un noticiario, pero lo recuerdo. Hay empresas transnacionales como la ExxonMobil que en connivencia con autoridades de Guyana están explotando petróleo en aguas que no están delimitadas. Es decir, que al ser delimitadas, en nuestra tesis, esas aguas son venezolanas. Pero supongamos que al ser delimitadas, parte de esos espacios son venezolanos, parte son guyaneses, pero ese proceso de delimitación no se ha hecho. Por lo tanto, es una transgresión al derecho internacional y es una falta al Acuerdo de Ginebra estos abusos económicos que se están cometiendo. Venezuela entonces tiene que defender este espacio, tiene que defender su historia y nosotros apoyamos estas elecciones que agregan una nueva entidad, la entidad número 25, que es la entidad del Esequibo. Hay otro tema electoral este año y es... o la reforma constitucional que ha propuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro. La responsabilidad la tendrán los nuevos diputados, la tendrán los diputados que están en la actualidad, pero ¿cuál es la propuesta que lleva Soluciones para Venezuela a este cambio de la Constitución? Yo estoy muy entusiasmado, Eliezer, con esa propuesta del presidente Maduro. Y estoy muy entusiasmado porque la Constitución vigente, que es la Constitución de 1999... Del cual usted fue actor parte, porque fue constituyentista. Yo tuve la ocasión, tuve el honor de estar de constituyente, pero esa Constitución tiene un cuarto de siglo. Ahora, en 25 años han pasado muchas cosas. En 25 años no teníamos esta oleada de emigración que hemos tenido.
En 25 años que han pasado no teníamos el bloqueo económico que hoy tenemos. En 25 años que ha pasado no había ocurrido el problema de la crisis económica que hemos padecido. Es decir, el país ha cambiado económicamente, ha cambiado demográficamente, ha cambiado en la geopolítica. Entonces tenemos también que repensar esas normas generales que nos rigen. De tal manera que revisar, actualizar la Constitución no es un acto de traición, no es una herejía, es un acto de acomodo a la situación actual. Es otro mundo, es otro país, con otros elementos, con otra población. Así que las cosas buenas, muy buenas de esa Constitución, habrá que profundizarlo. Pero hay asuntos, por ejemplo, que la Constitución no tiene, tendremos que incorporarlo. Hay cambios que hay que hacer. De tal manera que yo estoy muy de acuerdo en una reforma para profundizar la democracia, es decir, para que todos tengamos más derechos, para que todos tengamos más acceso, para que haya más equidad, y ese es el debate. Así que ese debate vendrá y pasaremos de estos lugares generales, pasaremos de estas afirmaciones de buena intención a propuestas concretas, soluciones para Venezuela. Va a participar en ese debate de la reforma constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas Con gracias. nosotros Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. Amigos, gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.